de Canaán a Egipto. ¿Cuál es el significado que tiene el de Canaán a Egipto, ese viaje, hacer ese viaje? Tanto para Abraham, para Israel y para nosotros. Si es necesario ir hasta Egipto, Canaán. ¿Y cuáles son las implicaciones de cómo se llama? De descender a Egipto. Vamos, en Génesis 12:10 dice la escritura: hubo entonces hambre en la tierra. ¿Se acuerda que él dijo que a partir de la vez anterior, cuando se habla de la tierra, se habla de la tierra de Canaán? No se está refiriendo a todo el planeta Tierra. El cuidado hay que tenerlo. Entonces, el hambre que existía en la tierra de Canaán. Y descendió Abraham, porque si hubiera estado con hambre también, no hubiera descendido, se hubiera quedado mejor en Canaán. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aquí vamos al hermano Abraham haciendo maletas de Canaán, que a la tierra a donde el Señor lo llamó, para descender a la tierra de Egipto. Bueno, veamos por qué es tan importante esto para la historia que nos está contando la escritura. Y siempre lo que les narra la Biblia, una historia, nos pide que nos metamos en ella, que seamos nosotros los protagonistas, así como cuando un niño ve una película de superhéroes y él dice: yo soy Iron Man, o yo soy cualquiera de los, ¿cómo se llama? La molde, o el hombre plástico, el hombre de llama. Pues así quiere el Señor que nos metamos en esta historia. Lo primero que debemos saber es que no era esa la voluntad divina. Jamás se nos dice que Abraham consulta al Señor antes de descender a Egipto. Y el Señor no le ha dicho expresamente que descienda a Egipto. Él lo ha llevado a la tierra de Canaán. Y le ha dicho: toda esta tierra es tuya, tenés que recorrerla de arriba abajo. Y no le dice el Señor: solamente en tiempo de prosperidad vas a estar aquí en Canaán. Cuando las cosas te ponen normal aquí, entonces poco rebuscate a donde hay. Lo que quiero decir con esto es que incluso en una época de hambre, una época de gran necesidad, es necesario confiar en el Señor. No es menester nuestro, no debe ser opción nuestra, no debe ser nuestra prerrogativa el descender a Egipto, en otras palabras, a buscar la filosofía, las enseñanzas, lo que este mundo cree que se debe hacer para salir de los aprietos en los que caemos, o lo que experimentamos, al igual que el resto de seres humanos. Aún en la necesidad, necesitamos creer y coger en el cielo. Ahora se dice fácil, ya a la hora de estar en medio de las situaciones es lo difícil. Y Abraham sí le creyó al Señor para salir de uno de los caldeos, para llegar hasta la tierra de Canaán, pero ahora que la una gran necesidad, él le dice a su familia, a la mujer y a su sobrino: miren, aquí nos vamos a morir ya, vámonos a la tierra de Egipto. Y vemos algunos pasajes que nos dicen que justamente no era esa la voluntad del Señor. Y aconteció, dice Génesis 12, 14 al 16, y aconteció que cuando entró Abraham, porque el Señor no le había cambiado el nombre todavía, en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, Sara, la esposa de Abraham. También la vieron los príncipes de Faraón, si la alabaron delante de él. O sea, fueron a decirle a Faraón: Faraón, aquí ha venido mi universo a la tierra de Egipto. Y fue llevada la mujer, que es Sara, a casa de Faraón. Imagínese el riesgo que está corriendo y pónganlo en perspectiva. Dios le había dicho a Abraham que de su descendencia, de su esposa Fidel, que es
a quién le va a entregar la tierra, a dónde en ese territorio se va a establecer el reino. Cuando tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, exponemos no solamente los planes de Dios, sino que nos exponemos a nosotros mismos. Y aquí prácticamente Abraham está exponiendo a Sara, su esposa, a la mujer con quien el Señor quiere que procree familia para establecer su reino en esta tierra, y la está tirando prácticamente a los lobos. Y anteriormente la Escritura nos dice que ambos tuvieron una conversación donde Abraham le dice expresamente que diga que cuando le pregunten que qué relación existe con el hebreo, con Abraham, que diga que se trata de que es su hermano. Y miren que 16, e hizo bien a Abraham, este es Faraón, por causa de ella. En otras palabras, según Faraón, se estaba congraciando con el cuñado. Como no tiene papá, no tiene mamá, el parentesco más cercano, desde la perspectiva de Faraón, pues era así ha dicho, que tanto la mujer como él dice que son hermanos. Le hizo bien, eso de lo que le hizo bien es que le dio regalos, le dio activos, le dio eh, lo que era la costumbre, como que si fuera una dote, con la intención de quedar bien con el hermano para él quedarse con Sara como su mujer. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque muchas veces los detalles no los alcanzamos a ver a la primera, sino le tenemos que ir y venir y regresar en la escritura para ver ciertos detalles. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, porque se las vio parado, vacas, asnos, siervos, varones y criadas. Adivine una de las criadas que le dio Faraón a, ¿cómo se llama Abraham? Agar. Agar va a tener un gran protagonismo en la historia de, en la relación de pareja, en la relación con el Señor, para que lleve a cabo su promesa, y también en que a futuro las decisiones que Sara y Abraham tomen haga que el Señor decida que Israel, su descendencia, también tiene que regresar como esclavos a la tierra de Egipto. Ojo con eso, lo vamos a ir viendo más al detalle, lo vamos a ir descubriendo. Aspas y camellos. Aquí hay un problema, aquí ya se nos metió un serio problema en los planes de Dios. Dice Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia. Abraham es primera vez que está en Egipto, que se llamaba Hagar. Por cierto, ¿qué creen ustedes que significa Hagar? Significa extranjera. Cuando el Señor más adelante lo vamos a ver, que le dice a Abraham, tu descendencia va a ser Hagar en Egipto, está regresándole a Abraham y a su descendencia lo que ellos hicieron con esta mujer, con Agar. Porque Agar acá es tomada como que si fuera un objeto. Y aunque no es ni pariente, ni esté establecido el reino de Israel todavía, porque solamente el reino son Abraham, Sarai, Lot y muy probablemente Melquisedec, que está por ahí, ¿verdad? En la tierra de, de, ¿cómo se llama? De Shalom, que todavía no es Jerusalén. Y la dignidad de esta mujer es pisoteada, es ocupada como que si alguien ocupa una silla, ocupa una cama, ocupa una pala. Nunca se le pregunta si quiere, nunca se le dice si
se acepta eh, y habían, para el Señor, aún siendo esclavos, los que, ¿cómo se llaman? Los que servían en las casas de los amos, el Señor pedía, por ser seres superiores, que se trataran con dignidad. De hecho, los esclavos eran considerados como parte de la familia. Cuando era tiempo de liberar a un esclavo, se le daba la opción al esclavo de decir: que vas de la casa, te doy tu carta de libertad, o te quieres quedar acá. Y habían ambos que trataban también a sus esclavos, que preferían no aventurarse a ir a ver qué había allá afuera, sino a servir de por vida a sus ambos en casa, por lo bien que eran tratados él y los hijos que ¿cómo se llama? Que le daba el esclavo ahí en la casa de los. De vagar es tratada de la patada. Agar no tiene ni voz ni voto en las decisiones que está tomando Abraham con Sarai, su mujer. Aquí te voy a dar a alzar a Agar por mujer, que te la metan ahí a tu tienda de campaña, allí ya sabes lo que tenés que hacer, y el hijo que nazca va a ser de nosotros. Todas esas cosas, amados, son de lo que la Escritura nos pide que veamos. Porque siempre en la comunión con Dios es importantísimo para Dios la comunión que tenemos con el resto de seres humanos, sean como sean parientes, sean o no sean connacionales, sean o no sean de la misma raza, de la misma religión. Tenemos que tratar con dignidad, porque también esas personas son imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde nació el problema? De una decisión que tomó Abraham de descender. Eso abrió la puerta, de descender a Egipto. Eso abrió la puerta para que todo este rollo se degenerara y eh, culminara con el pueblo de Israel yendo hasta la esclavitud de Egipto. Si vamos, a pesar de que Abraham está actuando mal, decidiendo mal, que no es la voluntad del Señor, debemos ver la fidelidad que Dios le va a mostrar a Abraham para con Faraón. Y la única explicación posible, por favor, no vaya a entender que Dios está respaldando a Abraham porque está de acuerdo que era bien que se pueda vivir. No, jamás está de acuerdo el Señor con que por él. Pero por haber sido un escogido para establecer su reino, Dios le va a demostrar su fidelidad. La promesa que le había hecho, que incluso está en el borde de los caldeos: bendeciré a los que te bendijeres y a los que te maldijeren maldeciré. Se la va a aprobar a Abraham a pesar de su necedad y a pesar de su falta de fe y a pesar de su mala decisión. Génesis 12:17-19 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Plagas a qué me suena? A que después, más adelante, el Señor va a tener que usar esas plagas para liberar a la nación de Israel, para sacarla de Egipto, para liberar a Abraham del error que estaba cometiendo. Y antes de que Faraón pudiera tomar a Sarai como ciudadana, el Señor le mandó plagas para que no la tocara, para que no se alterara el orden, el plan que Dios tenía para que de Sarai y Abraham naciera la descendencia de lo que sería su reino sobre la paz de Topé. Por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Faraón se dio cuenta de que desde que llegó a Sarai en la casa, las cosas iban de castigo tras castigo tras castigo. No sabemos exactamente qué tipo de plagas fueron las que, pero tuvieron que haber sido grandes para que un faraón se diera cuenta de que el asunto era la causa de todas esas desgracias que le estaban pasando a la casa de Faraón, era porque había cometido el error de creerle a estos par de mentirosos
diciendo que eran hermanos y él tomando a Sarai eh, como una potencial esposa para él. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era de mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Eso quiere decir que nunca se concretó, nunca se consumó el hecho de que Faraón se acostara con Sara. Todo en ese tiempo, tanto las plagas como las costumbres de ellos sirvieron para que fuera un tiempo nada más de preparación, de que Sara estuviera ahí, cuidados eh, de belleza, para presentarse delante de Faraón, que ese encuentro nunca ocurrió. Ahora pues, que aquí tu mujer, tómala y vete. Y casi que las mismas palabras que va a decir más adelante Faraón, cuando el Señor castigue con la matanza de los primogénitos. Abraham vuelve a Canaán. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nilo, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Get. Get, amados, está frontera con él, hacia Betel. Él se había establecido en Betel. Estando en Betel, que tomó la decisión ¿cómo se llama? De ir a Egipto por la hambruna. Hasta el lugar donde había estado antes, en sus tiendas, entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, él invocó ahí a Abraham el nombre de Edra. Si lo quiere ver de esa manera, es una manera de reconciliarse con él. De ver que a pesar de su necedad, de ver de que a pesar de su infidelidad, el Señor lo ha bendecido y lo ha regresado, lo ha apoyado, lo ha respaldado y lo ha llevado nuevamente a la tierra de Canaán, sano y salvo, con bienes en sus manos y con los recursos para continuar el plan que Dios tiene para la vida de Abraham. Preguntas, amados, acá. David Barrientos, ¿se nos viene uniendo o es pregunta? Señor. Ok. ¿Preguntas, amados, acá? Estamos entendiendo la lógica de lo que está sucediendo. Sí, tenés el micrófono apagado. Más bien un comentario, cómo Abraham aprendió de su error, porque lo he llamado el padre de la fe después de eso. Ya cuando le pidió su hijo, no rehusó cárcel, que era La única explicación lógica, entendiendo las escrituras, es que aprendió a caminar con el Señor. Y eso significa que nuestra fe puede ir en aumento si y solo si entendemos los planes de Dios, que los planes de Dios son siempre mejores a los planes nuestros y que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable. Todos comenzamos a caminar con el Señor. Nadie, ningún ser humano comienza andando ni corriendo. Todos comenzando, damos gateando, después haciendo nuestros pininos para pararnos, deteniéndonos en paredes, sonándonos la buchaca en el suelo, cuando no nos paramos bien, hasta que aprendemos a caminar de manera firme. Y de ahí en adelante, el camino de la fe con el Señor es exactamente lo mismo. Y Dios es misericordioso y es tolerante, porque si no fuera así, si el Señor nos exigiera de primas a primeras que creyéramos y tuviéramos una fe sólida, así como termina Abraham caminando con el Señor,
nadie de nosotros pasaría la materia. O manda Carmencita. Pastor, solo un comentario. Me había dado cuenta que habían sido años los que pasó Abraham con su familia ahí en la casa de Faraón. Y eso yo vaya, cuando en este momento que ya le reclama el Faraón a Abraham, ha de haber pasado una angustia tremenda, todo lo que le pudo haber pasado por haber desobedecido a Dios. Correcto, correcto. Esa mentira, con esa mentira que él leyó al Faraón, estaba desobedeciendo y exponiendo el plan de Dios para Abraham. Correcto. Y otra cosa, hermana Carmencita, tal vez no fueron años, fueron meses, pero lo suficiente para que Faraón se diera cuenta de que había cometido el error de atreverle a ellos dos. Sí, porque me regresó un señor a mandar y todo eso, plagas y todo eso. Sí, Jesús, la de la que me libró el Señor, de verdad. exactamente. Y si hacemos un recorrido hacia adelante un poquito y lo comparamos con la vida de Jonás, ¿cómo exponemos a las demás personas cuando no estamos en el lugar en el que deberíamos estar? En vez de nosotros servir de bendición, servimos de maldición a la vida de las otras personas cuando tenemos un llamado y no estamos haciendo ejercicio de ese llamado y ¿cómo se llama? El Señor tiene que bregar con nosotros, con los errores que cometemos, con las imprudencias que cometemos, con la falta de fe que le demostramos, arriesgamos la vida de otras personas, porque con toda honestidad, ¿verdad? Y Faraón, ¿qué verla tiene en toda esta tierra? Si él estaba actuando con justicia, si hasta le había dado la dote al hermano, supuestamente. Sí, ahí está acabar, pastor, el dicho vulgar que tenemos que decimos que nos pasamos llevando de encuentro a toda la gente. Exactamente, exactamente. Su esposa y a terceros que ni siquiera tienen vela en el entierro. Ok, sigamos entonces, nada. Si ya le más preguntas, sigamos. Vamos ahora. Abraham deja su parentela. Si usted va viendo, todo este asunto va calzando y va Dios mostrándole, poniéndole las cuñas, las trancas, las barreras, el portón, para que se cumpla lo que el Señor desea, porque la orden del Señor era, deja a tu tierra y a tu parentela. Y lo primero con lo que sale Lot es con el papá, que sale Abraham es con el papá y con su sobrino Lot. Pero ahora que ya está en Canaán, que está de nuevo en comunión con el Señor, mire lo que sucede. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, esto es, Lot y Abraham, porque habían crecido demasiado sus ganados, pues sus posesiones eran muchos, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra, otra vez la tierra de Canaán. No pasa que todo en esta tierra. Entonces Abraham dijo, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si fue a la derecha, yo iré a la izquierda. Póngale atención a los detalles, porque con lo que está haciendo Abraham, dándole la potestad que sea Lot el que decida, está también poniendo en riesgo los planes de ellos. Porque la tierra de Canaán es lo que el Señor le ha ofrecido a Abraham, no a Lot. Abraham, la manera como tuvo que haber dicho es, mira Lot, el Señor me ha dicho que es a mi descendencia la que le va a dar esta tierra. Pero vos andate más allá del Jordano, andate, mira, que son buenas tierras las que tenés, no necesitamos estar juntos, que no haya pleito entre nosotros, andate, pero nunca darle al esdido
entre si vos te vas a la izquierda, uno a la derecha, si vos te vas a la derecha, uno a la izquierda. Porque otra vez, aquí la tierra es importante. Hay un salmo que estaba estudiando ahora, que dice, Salmo 132, que Él escogió, Dios escogió la tierra de Sión, la tierra de Canaán, como habitación por sí. ¿Por qué Él escogió? Eso está en las prerrogativas que Dios tiene. ¿Verdad? Hubiera escogido El Salvador, pero ¿cómo se llama? Él escogió la tierra de Peloa para ahí establecer su reino y desde ahí tener su cuartel general para retomar el resto de las naciones. Pero con esto, Abraham está poniendo en tela de juicio la continuidad de ese plan para él y su descendencia. Mire qué pasó. Pues que Lot, gracias a Dios, decidió por irse a la tierra más abundante en agua y en pasto para sus ganados. Y le dejó lo peor de la tierra a su tío sin saber, simplemente por guiarse por la vista, que esa decisión de guiarse por sus ojos lo iba a llevar a que toda esa riqueza que había adquirido lo llevase hasta Sodoma y Gomorra y que años más tarde saliera nada más con sus 2 hijos y una su botellita ahí de tic-tac o de algo porque las hijas como de agua, le embriagaron para acostarse con él cuando ya habían salido librado con la tierra de Sodoma. Otra vez, una decisión de vista y no de la perspectiva espiritual y no consulta con Dios, simplemente dejándome guiar por el gusto de mis ojos, me lleva a tomar malas decisiones. Así en el corto plazo me parezca que las decisiones que estoy tomando son las decisiones correctas. Pero ahora el Señor me separa esa relación. Tuvo que haber sido doloroso para ambos esa separación, porque Abraham, acordémonos que ha tomado a Lot, y él lo que tiene hijo, ha tomado a Lot como que si fuera hijo, porque es hijo de su hermano. Y el Señor ha tenido que ocupar el bisturí para generar este pleito y para hacer que lo que él le había pedido a Abraham antes de que saliera de los caldeos, deja tu tierra, ya tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te muestro. Y hasta ahora se está cumpliendo a cabalidad que Abraham, Sara, quedan solos en la tierra de Canaán, lógicamente con el resto de cómo se llama, de habitantes de la tierra de Canaán, que por eso dice que el cananeo y el fereceo eran los habitantes de esa tierra. Ahora, ya estando en Canaán, ya estando en ese bredar con Dios, en ese caminar con Dios, y es cuando la fe de Abraham se afirma. Porque hasta ahorita lo que ha demostrado Abraham es, yo le creo al Señor, pero a medias. Yo le creo al Señor, pero cuando me conviene. Yo le creo al Señor, pero en circunstancias difíciles, aquí sálvese quien pueda. Yo le creo al Señor, pero no necesariamente es Sara la que tiene que ser la madre de mi descendencia. Está en ese titubeo, en ese pero toda esta experiencia de descender a Canaán, de dejarme de los caldeos, de ir hasta Padán, hasta cómo se llama la tierra de Arán, luego de ir a Padán, de descender ahí, de ese pleito que tiene como pastor en el otro, para afirmar su fe. Y es en esa afirmación de su fe, en ese arraigo que está tomando, creyéndole al Señor a pies juntillas lo que le está diciendo, lo que va a hacer la diferencia en la vida de Génesis 15,
del 3 al 6. Dijo también Abraham, mira, que ya se le apareció, ¿verdad? Mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y esta palabra ahora cae en una tierra que es una tierra fértil. Le era necesario, por lo menos para Abraham, la experiencia en Egipto, la experiencia en Canaán con su hermano, la experiencia en Harán con su padre, para realmente afirmar su fe y que le creyera al Señor la promesa. Y esa fe fue lo que le fue contado por justicia. En otras palabras, es la fe de Abraham, el creerle al Señor, lo que hace que Abraham sea declarado justo y no sus obras, su fe. Lógicamente, la fe se demuestra con obras, pero en este momento el Señor no está pidiendo hacer nada. Simplemente le está diciendo a Abraham, no te va a heredar lo que yo te he dado, un esclavo nacido en tu casa, a Eleazar, que es el mayordomo. Te va a heredar un hijo tuyo. Y no era normal que una anciana y él, que miraba su cuerpo, dice en la escritura, casi muerto, pero le creyó a Dios. Y Dios hasta este momento le ha probado a Abraham su fidelidad. Le ha probado a Abraham que está en serio, que no es broma, que no es un juego, que no es una prueba, que no es un estira y encoge en el que está Abraham. Bueno, si pasa esto, entonces hacemos aquello. Si me fallas en esto, entonces yo... Abraham está viendo la fidelidad del Señor. Y cuando le dice, mira, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y esto es importante, amigos, porque a partir de ahí, las estrellas en el Antiguo Testamento son símbolos, como lo hemos visto, son una representación gráfica de seres que son angelicanos. Lo dice Job, por ejemplo, cuando el Señor lo está regañando, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía la paz sobre la faz de la tierra? Cuando los hijos de Dios se regocijaban todas las estrellas del lado. El Señor hace ese paralelismo de esos seres celestiales con las estrellas. A partir de ahí, las estrellas cobran el significado de que son seres de luz. Y por eso, en el Nuevo Testamento, cuando va a hablar en ese estado de perfección y en su reino eterno, el Señor les va a comparar como esos seres de luz. Lo que le dijo a los saduceos, ¿verdad? Ustedes, porque no entienden la escritura, dicen que no hay resurrección, pero cuando resucite, ¿cómo se llama? Cuando venga la era venidera, es decir, la era de la perfección, seremos como los ángeles. Y no está hablando simplemente de que no tienen, ¿cómo se llama? Género, hombres o mujeres, está hablando de seres de luz. Lo dice también Daniel. Dice que los que enseñan la justicia, y está hablando de su pueblo, no está hablando de pastores, no está hablando de profetas, los que le enseñan, le demuestran cómo se vive la vida para Dios. En su reino eterno van a ser como esos seres de luz, que van a brillar a eternidad perpetua. Entonces, la descendencia de la fe en Abraham son esos seres de luz que se van a manifestar en el reino eterno del Señor. ¿Preguntas aquí o
Nada, todo claro, todo oscuro. Hola, hola. Otra que yo estoy bien, creo. Ok. Yo también lo que sí he tenido un poquito. Bueno, sigamos entonces. Todo este ciclo que acabamos de ver en la vida de Abraham, adivínenme en quién se va a repetir. En Israel. Israel también más adelante va a descender a Egipto. La pregunta es, bueno, pues tomemos la base, ¿verdad? Para tomarlo. Salió Israel con todo lo que tenía, Génesis 46 del 1 al 3, y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. La pregunta del millón es, ¿y era necesario descender a Egipto? ¿No podía Dios hacer que en la tierra de Canaán se establecieran como rey? ¿Tenían que descender a una tierra de esclavitud para hacerse fuerte, para hacerse y formarse un pueblo? ¿O esto es una réplica de los errores, de los pecados, de las malas decisiones que se pongan cuando no se cree en Dios y se desciende a Egipto? Es una muy buena pregunta porque claramente lo vemos en la vida de Abraham, que no fue Dios el que lo mandó a Egipto, que fue una decisión personal basado en una realidad que le estaba viendo. La realidad, no hay alimentos en Canaán, en Egipto sí hay. Vámonos a hacer las cosas a la manera de los egipcios. Eso es justamente, amados, lo que vamos a ver ahorita en la vida de Israel como tal, ya como pueblo, como 12 tribus. Una hambruna en la tierra los hizo descender allí. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. El mismo patrón se está volviendo a repetir ahora en la vida de la comunidad de esas 12 tribus. Al igual como sucedió en la vida de Abraham. Por cierto, están viendo los patrones, ¿verdad? ¿Está claro lo de los patrones de uno con el otro? ¿Hay alguien que tenga dudas de los patrones que estamos viendo? Y déjenme decir una cosa. Observar estos patrones es sumamente importante. Déjeme hacer una comparación, digamos. Si usted quiere hacer énfasis a la hora de escribir algo, a escribir un libro, por ejemplo, y quiere hacer énfasis en algo, la manera que tenemos ahora, lo bueno es que lo subrayando, lo sombreamos en amarillo o algún otro color para que resalte, lo ponemos en letras itálicas, lo ponemos en letras gruesas para que resalte porque queremos hacer ese énfasis. En el tiempo, cuando se escribe la escritura, no hay manera de que la caligrafía sea diferente, tienen que ser las mismas letras. La manera de hacer énfasis en algo es la repetición. Por eso los patrones de comportamiento en la vida de los patriarcas y en la vida de la nación de Israel son patrones que se van a Canaán, Egipto, credenció nuevamente la tierra de Canaán. Igual sucede en la vida de nosotros. Y vamos a ver cuando terminemos de ver lo que sucedió con Israel, lo que también pasa en nuestros días. Algo importante, hermanos, saber es que Agar, si ustedes ven, fue de un diccionario que se llama el Diccionario Exhaustivo de los Nombres de la Biblia,
pero tenemos un traductor en Logos que dice que Agar significa huir, significa ser un inmigrante, ser una forastera. En otras palabras, cuando habla el Señor, o sea, el nombre que le pusieron a esta muchacha es, hey, foránea, extranjera, forastera. Y Dios a la hora de decir, de profetizarle acerca de su descendencia, le va a decir que su nación va a ser un esclavo en la tierra de Egipto. Por eso es tan importante la connotación del nombre de Agar en todo este asunto. Génesis 15:13, y aquí lo va a decir el Señor claramente. Entonces Jehová dijo a Abraham, por cierto que tu descendencia, aquí acaba el Señor de hacer un pacto con Abraham. Después el Señor lo habló a Abraham, le afirmó la promesa, Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque lo sacó de su tienda y lo dijo, así como las estrellas del cielo, va a ser tu descendencia. Cuando después que él terminado de hacer ese pacto, que por cierto es un pacto, no tenemos que ahorita de analizarlo, pero era un pacto que se hacía, que se partían los animales y se dividían en dos. Entonces, para hacer el pacto entre dos personas comunes y corrientes, hacía que una persona pasara por el medio y después la otra persona pasara por el medio. Y se hacía un juramento diciendo, así se haga, así le pase como a estos animales, aquellos a los que no cumplan ese pacto de tal. Cuando Abraham está a punto de entrar a este sacrificio que él ha hecho, ese partido de esos animales, Dios no le permite y es el Señor el que pasa en una columna de fuego en medio, como diciéndole, Señor, no, mira, este asunto no es, haces algo vos, ahora hago algo yo, no, este asunto de mis manos. Soy yo el garante de este pacto que establece el Señor. Y luego le vuelve a ratificar la promesa, pero ahora se la proyecta a lo que va a ser su descendencia en el mediano plazo. Entonces Jehová dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra y será esclava y será un Agar y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán buscaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Se está diciendo años antes de que naciera un José, naciera ni siquiera Isaac, que está presente en este momento, ni siquiera, ¿cómo se llama? Las 12 tribus lo está diciendo por anticipado, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Génesis 17, del 10 al 3. Este es mi pacto. Y aquí es donde viene, hermanos. Si lo ven en el 15 y adelante, lo que sucede es que viene Abraham y se deja influenciar por su mujer Sara y le dice, es que va a ser hijo tuyo, pero no necesariamente mío. Entonces te voy a dar a Agar como mi sierva. Agar la toma como que si fuera un objeto, que no le preguntan nada, no le dicen nada, no le dan garantía de nada. Ella es prácticamente un agente nada más aquí que tiene que agachar la cabeza y hacer lo que quiere hacer esta pareja con ella. Curiosamente, dicen los expertos que siguen el hilo de la narrativa bíblica, es que justamente el pacto que pide el Señor que se haga es el instrumento que sirvió para violar prácticamente, porque era voluntario el asunto, ¿verdad? Para violar a esta muchacha para que quedara un hijo. ¿Y dónde tenía que ser santificado el asunto? En el prepucio del pene de Abraham y del resto de ¿cómo se llama? En otras palabras, Agar está jugando un papel importantísimo por el abuso que recibe de Abraham y de Sara.
Y le dice, Señor, en Génesis 17, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre nosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de largo 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. En otras palabras, si quieres ser parte de mi comunidad, tenés que ejercer este pacto. ¿Y de qué se trata el pacto? De una circuncisión. ¿Y qué señal es esa circuncisión? No cometan el abuso que han hecho con esta mujer. Ustedes son un pueblo santo, ustedes son un pueblo diferente, son igual al resto del pueblo de nosotros. Yo no estoy de acuerdo. Es más, si ustedes se acuerdan, vino Sara cuando ya se vio que, ¿cómo se llama? Que había nacido Isaac, le dijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Abraham, mira, despachar ¿cómo se llama? A Ismael y despachar que se vaya. Y Abraham ahí todo timorato, hace bueno, como querrá, va, él despachar. Cualquiera diría, bueno, si tengo un esclavo, el plan de Dios está con Abraham, está con la luz. Oh, pero Dios tiene cuidado de cómo se va, de Agar, porque dice en la escritura que van camino al desierto, muy probablemente caminando de regreso a la tierra de Egipto, y no hay agua, pone el muchacho a una distancia para no verlo morir por el hambre que está, la sed que está, porque ha salido con una mano atrás y una adelante, como así con nosotros, pero se le aparece y le da una promesa a esta muchacha, para que vean el cuidado que Dios tiene con el extranjero. Así tenga el estatus de esclavo, así tenga el estatus de extranjero. Y le dice ese Señor, se le aparece Dios mismo, no es que manda un ángel a ¿cómo se llama? Conversar con ella, a decirle que Dios va a hacer naciones de la vida de Israel, que no los va a dejar, que no los va a desamparar. Bueno, pero este pacto solo incluye a los hombres y las mujeres. Es que las mujeres están incluidas en el pacto porque Dios ha puesto al hombre como autoridad y si el varón es santificado, entonces la mujer es santificada en el varón. El pacto no es que me hace santo, la señal del pacto no es que me hace elimino, no es que me hace que Dios esté de acuerdo con todo lo que yo haga, simplemente me incluye dentro de una comunidad que Dios ha escogido para manifestar su gracia, su misericordia, su favor, me hace ser parte de, y esa es la parte importante del pacto. Pregúntasenos, pecado. ¿Te hago con esa? Yo mm, no entendí muy bien en qué parte, cómo es que se relaciona lo que sucedió, esa decisión de tener un hijo con Agar y este pacto. O sea, entiendo sí que el pacto es una señal, que lo dice claramente la escritura, pero esa relación de la cual habló usted al principio, que de esa relación que se dio sin consentimiento, viene a tomar como parte este pacto, o sea, la forma del pacto, lo que el Señor decide de cómo va a ser tu pacto. Correcto, porque ¿qué Eso no lo entiendo. fue lo que dijo Abraham para acostarse con Adán? Sin miembro, porque no fue a la distancia, no fue vía control remoto. Él se acostó, violó a la muchacha.
sin su consentimiento. ¿Qué necesitaba tener ese recordatorio a Abraham en su cuerpo para no volverle a hacer? La circuncisión, la separación de su propuso. ¿Sí está claro? O así se va a poner de otra manera. Si el abuso hubiera sido económico, si le hubieran dicho a Agar, mira, todo lo que tenés te lo vamos a quitar, porque vamos a poner nuevo, todo aquí, la ropita que tenemos, el dinerito, las pauristas que tenemos, todo que nos vamos a quitar. El Señor me hubiera dicho, tenés que compensarla con el todo de lo que le has quitado. Lo que así, si cuando vemos Levíticos, así actúa el Señor, ¿ve? Ojo por ojo, diente por diente, hay que reponer el daño que se ha hecho. Pero como el daño es de carácter sexual y que tiene sus repercusiones, porque no solamente es que quedó embarazada y tiene un hijo, repercusiones, o sea, una relación de intimidad para una mujer donde no hay amor, donde no hay compromiso, es una relación casi bobutla, de ser objetivizada, de ser pisoteada su dignidad. Del lado de Abraham, que es el que necesita, porque la otra no tiene culpa, que en esto que está sucediendo, lo que necesita, ¿cómo se llama? La purificación que necesita. Ahora, la señal que necesita ese pacto es a donde cometió el hombre la fechoría. Sí, sí, comprendo, lo comprendo mejor ahora. Ok, sí, vamos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque al principio dijimos que había que meternos nosotros en esta historia. No vamos a ir porque ya no tenemos mucho tiempo, pero es importante lo que les voy a decir. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo esto de esto, de Canaán? Sí, o sea, ¿en qué me afecta a mí esa historia? Es una historia nada más ahí en la Biblia para enseñarlo a los niños. Dios quiere demostrar algunas cosas que no está pero muy estrechamente relacionado con nuestra redención. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que les he editado y de lo que yo les he enseñado, nosotros los seres humanos no nacemos con el pecado por nos convertimos en pecadores a medida tomamos conciencia del daño que le hacemos a Dios y que le hacemos al nuestro ser querido, al resto de los humanos. Si el pecado original existiera, eso quiere decir que un bobito recién nacido es pecador, el Señor jamás lee el reino de opciones los pecadores. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino, como hemos visto, y como es evidente, Levíticos nos lo va a decir a diestra y siniestra, si no lo vamos a entender hoy, que para que el Señor nos tome, nos forme y nos dé acceso a su reino, se necesita estar libre de pecado. Por eso fue expulsado a Adán y Eva, porque eran pecadores. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todo pecamos, no nacemos, pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Un bebé que nace es parte integral del reino de Dios porque no tiene pecado, tiene conciencia de pecado. Pero en el camino, o sea, en otras palabras, él nace en la tierra de Canaán. Pero en el camino lo hacemos envidioso, orgulloso, pecadores. Nos encanta el placer, nos encanta todo lo que el Señor dice que está prohibido, nos atrae, nos seduce. Y la manera del mundo nos atrae Egipto, nos llama, nos hace sentir que estamos en una tierra donde hay hambre y necesitamos descender a Egipto. Y descender a Egipto, eso es una trampa. Porque ¿qué desciende aquí? Únicamente puede ser liberado por el poder de Dios, si no se queda trabado en Egipto. Y que no era fácil. Decimos, pueblo de Israel, mire, mañana hemos se presente nadie a trabajar,
Y vénganse ustedes aquí, miren cómo salen huyendo de ahí de Egipto y ahí lo duermen en el desierto. Y bueno, puede proteger. ¿Por qué mandar ese montón de plagas? Porque Egipto no solamente significa un territorio donde el reino de las tinieblas tiene su reina, sino que hay seres espirituales a los que el Señor tiene que derrotar para poder librar. Todo eso le mandó plagas al faraón, porque él es un adorador de otros dioses. No había manera de liberar a Sara y a Abraham de la tierra de Egipto si no fuera por esa plaga. O no le ¿Qué le costaba hacer eso? Mira, faraón, así como se lo usa Abimelech, gato por muerte. Señor, pero eso nada malo. La mujer que vas a tomar no es tu mujer, porque esta tiene marido. No sé, yo no sabía, Abimelech, yo no sabía, con Abimelech no pasó nada. Miren, en Egipto sí, en Egipto tuvo que mandar plagas. Y lo dice expresamente la Escritura en Éxodo capítulo 2, específicamente antes de la muerte de los primogénitos, donde dice que el Señor se va a glorificar sobre los dioses de Egipto. Entonces, en Egipto nos volvemos, claro, eso fue exactamente lo que sucedió. Lo que hace que Abraham descienda a la esclavitud de Egipto. Y una mala decisión es separarse del Señor, es salir de Dios. Lo que hace que el pueblo de Israel tenga que salir es producto de lo que Abraham hizo con esta muchacha, con Agar y su nación entera, su descendencia. Va a estar esclavizado durante 400 años en cómo se llama Egipto, pero para liberarles es necesario que se manifieste, porque es imposible vencer a esos seres espirituales de maldad por nuestros propios medios. No es asunto de que yo me porto bien, no es asunto de que yo voy a hacerme de una religión, no es asunto de que hoy no voy a chupar, no es asunto de que hoy no voy a bailar, no es asunto de que hoy no voy a... No, esto se trata de una liberación divina de alguien que es más poderoso que esos seres espirituales para librarnos de ese poder y para volvernos nuevamente a la tierra de Canaán. Si lo vemos reflejado en ese pueblo, nosotros nacimos sin pecado original, pero nos volvimos pecadores. Nos descendimos aquí. Y solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros fue capaz de romper las cadenas que había en el Egipto para nuestra vida, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo lleva a la tierra de Canaán de manera inmediata. Hay una peregrinación. Esa peregrinación, ese éxodo, es nuestra realidad espiritual. ¿No estamos en Egipto? O tampoco estamos en la Reina Tierra. Estamos en una transición. Estamos en el desierto. Pero aún en el desierto, el Señor quiso habitar en el tabernáculo en medio de Israel. Porque aún en el desierto, su pueblo era surdo. Con la promesa de Jonía, la metería a la tierra de Canaán, donde, así como se lo había prometido a Abraham, establecería su reino. Aquí, la única país en el planeta, en ese momento, donde el reino de Dios es que todo el resto de naciones estaban bajo la esclavitud de otros dioses. Y ese paralelismo, es importantísimo que lo entendamos. Porque es importante saber cómo relacionarse con ese Dios que quiere adoptar un uno nuestro en esto desierto. La gran mayoría de gente lo que ve en la escritura es nada más salvación como el tema principal de este asunto. Pero la salvación ocurre cuando sale de Egipto y los lleva al desierto. Aquí es un santo, ya no está Faraón, ya no están los otros dioses, ya no hay persecución, ya cruzaron el Mar Rojo.
Pero la cosa no se toma bien. Ahora, a partir del Sinaí, el Señor va a querer enseñarle a su pueblo cómo seguir bajo su gobierno. Termino con esto. El libro de la ley realmente son 5 libros. Repitámoslo. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. 5 libros. Vamos a hacer un censo aquí. ¿Cuál de los 5 libros creen que es el más importante? Levíticos, ¿Por qué? porque ahí Dios da todos los estatutos, como Él quiere ser adorado y establece un tabernáculo. Y todo se debe administrar la presencia de Dios. Ese pueblo que tiene y el que está presente. Exactamente. Levíticos es el libro principal de la Torah y es el libro menos predicado. Es más, si usted le pregunta a cualquier pastor que tiene 30, 20 o 30 años de estar predicando, ¿cuántas veces ha predicado el libro? Porque no lo entendemos. Porque no entendemos el reino. Porque no comprendemos la magnitud de lo que significa, no la salvación, de vivir bajo el gobierno. Porque el Señor jamás se va a rebajar. Lo que sucedió en lo devocional de ahora, ¿verdad? Un hijo de una señora israelita con el papá que era egipcio se pelea con otro israelita. Pleito de bichos, pleito de entre 2 hombres. Y al que es hijo del egipcio se le ocurre maldecir, deshonrar el nombre de Dios. Y lo oye gente de Israel. Amados, eso era algo nunca antes visto, porque le está faltando al respeto a la presencia de ese nombre que es sobre todo del creador de los cielos y la tierra, que habita en el tabernáculo medio de nosotros. Y se lo van a comunicar a Moisés, y Moisés no sabe qué hacer, y Moisés se va delante del Señor y le dice: Señor, esto es lo que ha pasado aquí en tu reino, ¿qué hacemos? Y dice: Señor, sáquenlo del campamento. Y que todos aquellos que oyeron maldecir mi nombre le pongan las manos sobre la cabeza y lo maten a cuadrazos. Uy, y eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Es que el gran problema que tenemos los cristianos es que no entendemos lo que es la presencia del Señor. No comprendemos la magnitud. ¿Por qué no hacemos esa relación, ese paralelismo, verdad? Cuando se administra la presencia de Dios en medio de eso. Y no, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dicen los diáconos? ¿Qué dicen los ancianos de la iglesia? ¿Qué? Lo que dice el Señor, porque Levíticos es un libro donde Dios habla de cómo se deben hacer los sacrificios, de cómo se puede reconciliar con Él, de cómo se puede estar en paz con Él, de cómo buscar el salud y beneficio delante de Él, de cómo administrar las cosas de su reino para estar en con Él. Ese reino es el rey. Esa es justamente en este desierto que se llama vida, mientras esperamos el establecimiento del reino perfecto de que Dios es por respetar, honrar esa gloriosa presencia en nuestra vida. Eso es algo que necesitamos aprender y necesitamos ponerle el peso debido a su santo nombre. Por eso vemos muchos cristianos aguados, por eso muchos cristianos que nos pesa la vida cristiana, es una carga que la vida cristiana.
que cuando no se le quebró la cierta antiviolación. Por eso éramos cristianos débiles, cristianos que no le hacemos frente a las cosas, que nos deprimimos a primero, que pasa una mosca y le va diciendo la vida, porque no sabemos vivir bajo ese proceso, bajo esa gloria, bajo ese regalo que el Señor. Entonces lo decía el pueblo de Israel, ¿qué nación hay en toda la faz de la tierra cuyo Dios esté en el ritmo de su pueblo, cercano, y que oiga nuestra petición? La pregunta es, ¿sentimos que nuestras peticiones son escuchadas? ¿Sentimos que realmente la presencia de Dios, vivimos bajo esa presencia? ¿O esa presencia ignora? Y nos volvemos religiosos porque vamos a la iglesia para que el pastor nos diga que no, o porque me toca servir, o porque mi mamá me lleva, o porque qué van a decir mis parientes. Tengo el gusto a la presencia de Dios. Esa es la esencia de Dios de Reino que necesitamos aprender. Amén.